Todopoderoso, Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Bendiciones, hermanos, un saludo del hermano Manuel Valle. Bendiciones del Ministerio Centro Evangélico La Salvación, Salamanca, España. Saludos de mi esposa Berta para todos los que están suscritos al canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube, en estos vídeos y audios de la palabra del Señor. Hoy Dios ponía una palabra en mi corazón para todos ustedes y para mí el primero, porque la palabra es digna de ser recibida en el nombre de Jesús de Nazaret. Y bien, hoy traía una palabra el Señor en el capítulo 10, versículo 37 de Lucas, del libro del Evangelio San Lucas, capítulo 10, versículo 37, y dice así la palabra del Señor, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. El título del mensaje que hoy tiene el Señor para nosotros es Sanando el alma. Amén. Por lo tanto, hermanos, hoy, hermano y hermana, querido oyente que escuchas este audio, te van a llevar al mesón. Aleluya. Bien, el Señor contesta esta palabra: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Un hombre, un intérprete de la ley, se levantó y dijo para probar al maestro: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El Señor Jesucristo le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor: bien has respondido, haz esto y vivirás. Y el Señor, a continuación de esto, de este hombre, intérprete de la ley, que quería tentarle al Señor qué debería de hacer para heredar la vida eterna, cuenta el Señor una historia. Porque este hombre, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Preguntándole, queriendo justificarse a sí mismo. Y Jesús le respondió con una historia y le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y aquí que él dijo: el que usó de misericordia. Y Jesús le respondió: ve y haz tú lo mismo. Y hoy el Señor nos dice: ve y haz tú lo mismo, lo que debemos de hacer con nuestro prójimo. Por lo tanto, hermano y hermana, como bien empezaba la palabra y te decía, hoy te van a llevar al mesón. La palabra mesón viene del griego, que significa cataluma y significa alojamiento, posada, lugar de descanso. Jesús
habla en Mateo 11:28 y dice en su palabra, dice, venid a mí todos los trabajados y cansados y yo os haré descansar. El descanso del cristiano es en Jesucristo, donde podemos depositar nuestras cargas, donde podemos depositar nuestras ansiedades, nuestros temores y nuestros miedos y inseguridades, es en Jesús, para sanidad de nuestra alma. Tendremos entonces por lo tanto, que cuando hablamos de una sanidad, hablamos de heridas. Heridas no físicas, sino más bien emocionales, que nosotros no estamos dispuestos a decir no voy a sufrir, no, sino todo lo contrario, tenemos que estar dispuestos a sufrir porque Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, los hijos de Dios estamos dispuestos a sufrir esas heridas, más bien no físicas, sino bien emocionales. Nadie estamos exentos de recibir una herida emocional provocada o por una palabra de alguien muy cercano a nosotros, a veces por desilusiones de la vida, a veces por cuestiones amorosas, otras por calumnias, por falsos testimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, leíamos que un hombre rico, un intérprete de la ley, un día quiso tentar a Jesús diciéndole para quererse justificar a sí mismo, le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, ¿verdad? Con una historia, dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, contando una historia de que un hombre venía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. En la ley, los sacerdotes tenían prohibido acercarse a un cuerpo muerto porque así se contaminaban y tenían que guardar 7 días. Eso está en Números 19:11. Me da a entender, por lo tanto, entonces, que las heridas que este hombre tenía eran grandes de tal manera que el sacerdote y el levita creyeron que no estaba vivo, sino muerto. Quiero decirte algo en el día de hoy. Hay gente que cree que tú estás medio muerto, media muerta, porque quizá no te ven, quizá por los cultos, por las iglesias, quizá porque no te congregas, quizá porque te dicen que has perdido quizá esa unción, que has perdido la conexión con Dios, pero ellos al verlo, su diagnóstico fue que este hombre estaba muerto. Por eso hay gente que cree que porque te ven en una situación quizás no muy espiritual, piensan que ya estás muerto. Gloria tenga el nombre del Señor. A veces Dios nos hace pasar por ciertos procesos de heridas emocionales y el veredicto de estos es que tú ya estás muerto. Fulano ya no se va a levantar. Citano ya no lo usa Dios. Está muerto, es un carnal, está descarriado. Y así siguen las calumnias y las habladurías y los chismes. Pero quiero decirte algo, hermana y hermana, que me estás escuchando en esta tarde. A este hombre le dieron por muerto el sacerdote y el levita. Pero este hombre todavía respira. Te pueden dar por muerto o muerta espiritualmente, pero aún respira. Gloria a Dios, aleluya. Los que asaltaron los ladrones lo dejaron como por muerto o casi muerto. Hablar de casi muerto es una probabilidad, pero no es una realidad. Aleluya. Casi dejarlo todo, casi por soltar el ministerio, casi olvidándome de Dios por heridas emocionales. No me juzgues por el casi. Si tú no eres quien para determinar lo que Dios va a hacer conmigo. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que en realidad debemos de decir a esas palabras que el diablo utiliza a través de gente de que te ven como casi muerto, como que ya no puedes, que ya no llegas, que ya no sirves, pero déjame decirte que tú sí puedes, tú sí vales, tú sí sirves. Ahora, de repente, dice la Biblia en el versículo 33 del mismo capítulo de Lucas 10, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Los otros dos, el sacerdote y el levita, viéndole, pero dice, vino a él. El sacerdote y el levita no vinieron a donde estaba él, sino que lo vieron y lo dieron por muerto. Pero este samaritano, viéndole, dice, vino a él. Hay una diferencia de quien te ve y quien opina de ti, o viene a ti y te conoce y te ve verdaderamente. Porque siempre hay una gran diferencia de estar cerca de alguien. Por eso, para poder conocerte a ti, hay que estar cerca de ti. Así el Señor, para poder conocer que
que somos de Dios, que puedan ver que estamos en Cristo Jesús, tenemos que vivir cerca de Jesús, tenemos que estar al lado de Jesús, en comunión con Jesús, pidiéndole al Señor. Hay diferencia, por lo tanto, de quien te ve y opina a quien viene a ti y te conoce. Hermanos, este hombre estaba herido, sí, pero aún estaba en el camino. Aleluya. Eso es lo importante. Hay algo impactante que me impacta. Este hombre cayó en el camino porque este hombre era un adorador. Aleluya. ¿Cómo es así, hermanos? Pues miren, porque cuando se venía la Biblia dice que descendía de Jerusalén a Jericó, y normalmente el lugar de adoración estaba en Jerusalén. El hombre venía de estar en la presencia de Dios. Por eso es que cuando más estamos en la presencia de Dios, el enemigo quiere venir a atacarnos, quiere venir a destruirnos, porque Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Los ladrones estaban al acecho para despojarle de sus pertenencias. Hay personas que el enemigo les ha robado algo en su momento, gente que portaba gloria, gente que portaba una revelación, gente que tenía intimidad con el Padre, pero el enemigo golpeó e hirió. Pero quiero decirte en esta tarde que aún hay samaritanos que tienden su mano al prójimo para ayudarle, y lo bueno es que a pesar de las circunstancias, a pesar de cómo te encuentres, hermano, estás en el camino. Aleluya, gloria tenga el nombre del Señor, santo es el Señor. ¿Por qué? Porque si estás en el camino, en cualquier momento el Señor puede traer tu restauración. La mano poderosa de Dios en cualquier momento te va a levantar. La mano poderosa de Dios en cualquier momento te va a restaurar. La mano poderosa de Dios en cualquier momento te va a activar. Estando en el camino, aún hay esperanza, aún hay bendición, aún hay promesas, aún hay gloria, aún hay más para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Y dice el versículo 34, y acercándose a él, vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Tomó vino y aceite. El aceite es bactericida y combate las bacterias. El aceite puro de oliva tiene la capacidad de regenerar los tejidos de una herida, mientras que el vino es un antiséptico que combate la zona infecciosa, destruyendo los microbios. Ahora, en aquel entonces se sabía, hermanos, que siempre lo primero que se debería de echar era el vino para desinfectar la herida y luego el aceite para calmarla. Pero este samaritano lo hizo al revés. ¿Por qué? Porque el buen samaritano hizo al revés, echó primero el aceite. El aceite alivia antes que el dolor para desinfectar por medio del vino. El aceite en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo. Y este samaritano nos da a entender que es como Jesucristo cuando actúa en nosotros, cuando tenemos heridas emocionales muy dentro del alma. Así actúa en nosotros. Estamos heridos, pero primero viene el Espíritu Santo, que es el Consolador, para poder soportar las pruebas, para poder soportar las heridas del alma. El aceite es la unción que rompe todos los yugos, todas las ataduras por medio del Espíritu, todas las ligaduras de impiedad. Por eso permite que conozcamos primero el pecado por medio de su Espíritu Santo, luego el juicio y después justicia y verdad. Por eso dice que el Espíritu nos convence de pecado, viene con ese bálsamo, con ese aceite. Por eso el Espíritu Santo va a tratar con tu herida emocional, va a tratar con tu herida del alma, va a tratar con aquellas palabras que te dijeron, con aquellas mentiras que hablaron contra ti. Deja que el Espíritu Santo, que por medio de él recibamos ese gozo para poder perdonar, para poder amar aun aquellos que nos han hecho daño. El buen samaritano se detuvo porque tenía lo que ese hombre necesitaba en el momento. Aleluya. Los otros dos, el levita y el sacerdote, pasaron de largo. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque no tenían nada que ofrecerle. El aceite produjo que la herida se cicatrizara y el vino evitó la hemorragia. Hay ocasiones, hermanos, bíblicamente que usaban el vino con vinagre, como fue a nuestro Señor Jesucristo, que era como una especie de anestesiar a la persona en el momento por el dolor, y así ofrecieron a Jesús en la cruz del Calvario. Pero, hermanos, hay gente que hoy en día están muy heridos, y lo único que puede provocar esa sanidad en sus heridas es la unción de la mano poderosa del Espíritu Santo. Por eso, tú que me estás escuchando, hermano y hermana, tú que estás ahí, cuando la unción del Espíritu de Dios activa en ti, toda la basura, todo lo que en el corazón y en la mente emocional
emocional tiene que ser quemado, arrancado, porque el aceite combate esas bacterias. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Una herida emocional en la vida de una persona se convierte en una carga, hermano y hermana. Y por eso cuando alguien está cargado no puede avanzar, no puede caminar, pero hoy Cristo te dice: despojaos de todo peso de pecado que nos asedia. Aleluya. Venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Es tiempo de Joel 2, 28, 29. Tiempo de la unción de Dios. Tiempo del poder de Dios. Tiempo de romper con los yugos que te esclavizan. Tiempo de arrancar todas las emociones. Tiempo de quitar todos los miedos, los temores. Es el tiempo del Espíritu Santo, y en esta tarde el Espíritu de Dios va a tocar tu vida que estás escuchando ahí. Ahora, en el nombre de Jesús, hay heridas que van a activar en ti algo que jamás pensaste que eso estuviera en ti, porque una persona, para poder romper con una debilidad, tiene que enfrentarse a veces a ella misma. Vemos el caso en Génesis 45, 4, 5 de José. Hermanos, gloria tenga el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para perversión de vida me envió Dios delante de vosotros. José sabía, hermanos, y tenía esa herida, quizá como a ti que te han herido, que fue vendido por sus hermanos, pero fue, hermanos, esa debilidad que Dios la usó para poder enfrentarse a ella misma y para poder bendecir a los demás. En tu debilidad, diga el fuerte, diga el débil: fuerte soy, dice la palabra del Señor. Por eso en esa debilidad va Dios a sacar una fortaleza, va a sacar Dios una bendición y una prosperidad para bendecir, para prosperar a los demás a través de ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay ocasiones que Dios te va a poder y te va a poner a enfrentar aquello que para ti ha sido siempre un obstáculo, una debilidad, y es para que tú sepas que siempre has sido fuerte. Pero el problema es que tú fuiste con tu mente equivocada en el proceso en donde Dios te depositó. Ahora bien, la palabra de Dios dice: bástate mi gracia. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. No todos estamos llamados, hermanos, a restaurar ni a ser samaritanos. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué? Porque hay gente que en vez de ayudar y restaurar, lo que hacen es comenzar a criticar, a murmurar de las personas. ¿Y saben por qué? Porque ellos nunca pasaron por esa situación. Por eso Dios levanta prostitutas para levantar a gente que está en prostitución, levanta alcohólicos para levantar a gente que está en el alcoholismo, levanta drogadictos para levantar a gente que cayeron en las drogas, para que levanten a otros en su misma situación. Yo no te puedo sanar a ti si yo no he pasado por un proceso por el cual tú estás pasando. Aleluya. Dios no va a enviar personas a tu vida que no te edifiquen. Dios va a enviar personas que te edifiquen. Por eso te tienes que juntar con gente que te edifique, con gente que te levanta, con gente que te restaura, con gente que te anima, con gente que te trae esperanza, que te trae vida, que te trae gloria. Apártate de los acusadores, apártate de aquellos que todo lo ven mal, todo lo consideran mal delante de Dios. Pero hermanos, hay heridas emocionales en el alma. Quizá por fuera se ven, como dijo el Señor a los fariseos, son sepulcros blanqueados, que por fuera parece que se ven bonitos, se ven porque es su forma de vestir, tiene que ser así, creen que es así, pero hermanos, no es por fuera, pero por dentro son huesos secos. Por dentro están los temores, están los miedos, los rencores, las envidias, los odios, los malos pensamientos, porque de ahí, del corazón, salen los malos pensamientos, hermanos. Y Dios, por lo tanto, va a enviar a personas a tu vida que te edifiquen, sino aquellas personas que te den la mano para levantarte, que tengan la capacidad de acercarse a ti para ayudarte como el buen samaritano. Por eso Dios hoy nos está enseñando a ser como Él. Dijo el Señor: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero no hay esa humildad, no hay ese corazón para con los demás. La persona indicada para este hombre, por lo tanto, no era el sacerdote, no era el levita, era el samaritano. El sacerdote y el levita no sabían qué hacer, en cambio el samaritano sí sabían qué hacer. Aleluya. Esto es algo muy espiritual.
lo voy a decir. Hay gente que aunque tengan placa, aunque tengan importancia, aunque tengan renombre, pero no valen. ¿Saben por qué? Porque no saben qué hacer. Cuando tú te encuentras en una condición que quizá te encuentras mal, no saben qué hacer. Pero déjame decirte en esta tarde que hay un samaritano que sí sabe, que sí te conoce para sanarte, para curarte, para restaurarte y levantarte en el nombre de Jesús. Las heridas emocionales no se detectan enseguida en la gente, hermano. Se necesita discernimiento espiritual para saber tratar a la gente. Ahora, hay sacerdotes y levitas que lo único que tienen es el nombre nada más. Gloria tenga el nombre del Señor. Hay mucho teólogo y escatólogo y hermenéutico y títulos, mucha placa, pero no sirven para sanar a nadie o restaurar. ¿Y saben por qué? Porque les falta el discernimiento es la llenura del Espíritu Santo. No tienen comunión con el Espíritu Santo, no tienen obediencia al Espíritu Santo, no tienen la cercanía al Espíritu Santo, solamente tienen que son escatólogos, teólogos, títulos, mucha fraseología, mucha palabra bonita, pero hay que ser como los Ananías. Aleluya, no vistos por los hombres, pero sí vistos por Dios. Gloria tenga el nombre del Señor, para poder quitar las escamas de los ojos de aquellos que se creen algo, hermanos, porque para esto apareció el Hijo de Dios. Dice que escogió a lo débil, a lo que no sirve, a lo que no vale, para avergonzar al que sirve y al que vale. El buen samaritano no solo curó sus heridas, sino que lo llevó al mesón. Por eso te empezaba el mensaje diciendo que Dios te va a llevar al mesón. Aleluya. El mesón representa una casa, la casa de Dios, llevarlo a la presencia del Señor. Lo llevó a un mesón para entrar en un proceso de restauración. Y esto no se consigue con renombres ni con placas, hermanos. No, esto se consigue con amor, con paciencia, misericordia, con bondad, con templanza, con benignidad, con mansedumbre, con la llenura del Espíritu Santo. Porque en esto conocerán, dice el Señor, que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros, con los frutos del Espíritu Santo. Lo que va a cambiar tu problema y sanar tus heridas es el proceso de restauración entrando en la presencia de Dios. Gloria tenga el nombre del Señor. Necesitamos, por lo tanto, hermanos y hermanas que me escuchan, volvernos a Dios. Si no te sana el Señor, cuando tú decides entrar en su presencia, déjame decirte algo. Como no te dejes tratar por el buen samaritano, a donde quiera que tú vayas, seguirás sangrando de esa herida. Gloria a Dios. El buen samaritano lo llevó al mesón, al lugar de descanso, el lugar de descanso, a la presencia del Señor, acercarse a la presencia de Jesús, hacer esa confesión de anhelo de ser sanado emocionalmente y ser libre, arrancar los rencores y la falta de perdón, las raíces de amargura que a veces albergamos en nuestro interior, esas heridas que están sin cicatrizar. Necesitamos entrar en el reposo de Dios, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, con rencores, hermanos, un sabio dijo que el rencor es como tomarte un frasco de veneno esperando que tus enemigos mueran. Oh, gloria a Dios, qué palabra. ¿Se dan cuenta? El rencor es como tomarte un frasco de veneno esperando que tus enemigos mueran. Es hora de soltar tus cargas, hermano y hermana. Es hora de entrar en la presencia de Dios, de una estabilidad en tu vida. Y yo lo creo, hermanos, es el tiempo, hermanos, que Dios está dando la última oportunidad a aquellos que fuimos escogidos, llamados por Él, que hemos aceptado a ese Señor, y Dios está llamando a la humanidad para que se arrepientan, porque viene un avivamiento donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y Dios nos está llamando con este principio de dolores en el que estamos, con este rumor de guerras, con estas pandemias, Señor, para acercarnos a Dios hoy más que nunca, hermanos, porque hoy estamos, pero mañana no sabemos. El pasado fue, el presente vívelo para alcanzar el futuro de mañana. Gloria tenga el nombre del Señor. ¿Y cómo se alcanza el futuro? A través de Jesucristo. Viene un avivamiento y necesitamos soltar, sacar toda carga, porque el avivamiento no es para gente enferma, sino para gente con heridas cicatrizadas en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios te va a dar la victoria. Aunque te viste herido, quizá, hermana y hermano, aunque te viste herido de muerte, pero no te moriste. Necesitamos hombres y mujeres de Dios que tomen la postura de un buen samaritano. Amén, aleluya. Este hombre, el buen samaritano, invirtió de lo de él por ayudarlo. Pagó por la estancia de este hombre y por los cuidados. Por lo tanto,
Dice el versículo 35, otro día al partir sacó 2 denarios, fíjense bien, y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. En la parábola contó Jesús esta parábola, esta historia, ¿verdad? Porque un hombre rico le había hecho una pregunta, como dijimos al principio, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y hoy Dios nos dice, hermanos y hermanas, no podemos contar con tener la vida eterna cuando yo estoy viendo a mi hermano en el suelo y estoy pasando de largo. No podemos contar con la vida eterna cuando yo sé que tú estás herido, siendo de la misma congregación, siendo hijos de Dios, siendo del Rey de Reyes, el Señor de Señores, y veo que te va mal. Y yo me crezco como exhibirme que mi posición está más cerca de Dios que tú. No podemos contar con la vida eterna cuando hay gente que sabe, hermanos, que la herida que tú tienes, saben que te está destruyendo y encima se aseguran para que sea una herida de muerte, para ellos gloriarse. Te dejo, hermano, con esto. Los que anunciaron la muerte de este hombre, al igual que los que anunciaron tu muerte quizá, cuando te vean salir del mesón restaurado, cuando te vean que Dios te devuelve a usar, no con gloria antigua, sino con una gloria mayor, entonces estos mismos tendrán que entender que a ti quien te llamó fue Dios. Entonces les dirás, el problema es que yo no me llamé, aleluya, a mí me llamaron, yo no me puse, a mí me pusieron. El asunto es que ya no depende de ti, no depende de mí, sino que dependo de Dios, que fue quien nos llamó en el nombre de Jesús. Y Dios tiene un propósito contigo, hermano y hermanas. Los samaritanos y los judíos no se llevaban bien en aquel entonces, hermanos. Para los judíos los samaritanos eran endemoniados. Hermanos, habrá gente que te va a criticar y a descartar de su lado, pero tus frutos hablarán por ti. Este samaritano mostraba lo que había en su corazón. Hay gente que te cuentan una cosa, pero procesan otra. Oh, gloria a Dios. El samaritano no hablaba mucho, pero manifestaba el amor de Dios. Por lo tanto, hermanos, no se trata de lo que digamos, sino de lo que manifestemos. Seamos entonces como el buen samaritano, hijos de Dios. Procuremos tener ese aceite como este samaritano, no ser algo que no soy, no ser solo apariencia. No sirve la vestidura de sacerdote y levita si no tienes el aceite y el contenido de Dios. Este samaritano estuvo dispuesto a gastar su aceite, su vino y su dinero por su prójimo. Cuando veamos, por lo tanto, un hermano mal, estemos dispuestos a meternos, aunque sea en un ayuno, en una oración, por tu hermano, por tu hermana, para que el Señor le ayude, lo levante, lo restaure, lo sane. Amén, en el nombre de Jesús. Los que se alegran de la caída de un hermano, lo ven como un rival, no como un hermano. Porque a pesar de estar caídos, portas el don de Dios y lo que hacen ellos es que te envidian por lo que cargas. Es Dios quien te lo dio. El aceite que llevaba el samaritano era para un propósito, hermanos. Era para derramarlo sobre algo, sobre alguien. Hoy Dios va a derramar su aceite sobre ti que estás escuchando, porque tú estás en el propósito de Dios. Aleluya. Pablo dijo a Corintios, yo no me voy a gloriar de los milagros, porque eso le pertenece a Dios, pero sí tengo algo en que gloriarme, porque hay una gloria que es de Dios y hay una gloria que es del hombre. Pablo demostró de que tenía con qué gloriarse, aunque otros me descalifiquen, yo sé que estoy aprobado delante de Dios. Aleluya. Y tú estás aprobado y aprobada delante de Dios. Pablo les estaba diciendo, yo he tenido que ser azotado por el Evangelio. Yo estoy aquí porque me trajo, no porque me trajo el hombre, no. Me ha costado lágrimas, a punto de perder la vida, pero yo sé de mi llamado, de lo que he tenido que pasar para mantenerme de pie. Este hombre venía, por lo tanto, hermanos, y ya acabo con esto, de adorar. Pero eso no impide que fuese azotado. El que estemos delante de la presencia de Dios, en comunión con Dios, no va a impedir de que vengan las aflicciones, como bien decíamos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos, por tanto, hermanos, a través de esta palabra de Dios hoy, a adorar a Dios pese a las circunstancias. El pueblo de Dios lo sacó de Egipto para que fueran a adorar a Dios, pero para ello tuvieron que pasar un desierto. Quizá tú estás pasando por ese desierto hoy,
pero Dios te dice, adórame, ven a adorarme, cántale alabanzas al Señor, entra en adoración, adórale a Él. Dios busca verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. El que adora en el espíritu no está sujeto a las emociones. El que adora en el espíritu no adora por emoción, sino por convicción. Está convencido de por qué y para qué adora y a qué Dios estás adorando. Por lo tanto, hermanos, como bien empecé, Jesús nos dice, el que usó de misericordia con él, entonces te contesta el Señor, ve y haz tú lo mismo. Dios os bendiga, Dios os guarde, en el nombre de Jesús. Amén.